Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de los orígenes de la prosa medieval. El tipo de obras de este siglo es de carácter doctrinal y moral, apareciendo también colecciones de exempla y obras históricas. Gran número de textos hispánicos de índole gnómica guardan estrechas relaciones unos con otros y principalmente se derivan del árabe. La recolección de exempla y sententiae se inició en la época clásica latina, incrementándose durante la Edad Media. La prosa del siglo XIV incluye las categorías de obras didácticas, crónicas y prosa de ficción. Abarca los siglos XIII y XIV. En estos siglos aparecen obras extensas en prosa castellana. Todavía el romance no tiene igualdad de derecho con el latín, pero va siendo utilizado en una serie de obras didácticas para ofrecer una educación cristiana al pueblo en su propia lengua. El tipo de obras de este siglo es de carácter doctrinal y moral, apareciendo exemplas en colecciones y otras obras históricas. Por otra parte, hay un amplio desarrollo de las traducciones de la Biblia, que continuará a lo largo del siglo XIV. Las principales obras del siglo XIII son muy numerosas. La primera de ellas es la Facienda de Ultramar. Se trata de una traducción en lengua romance de la Biblia, pero no de la Vulgata, sino de un texto hebreo del siglo XII, por lo que la obra tiene todavía mayor interés. Es una especie de guía de peregrinos a Tierra Santa, en la que se combinan las descripciones geográficas con traducciones parciales de relatos históricos del Antiguo Testamento, incorporando también de manera circunstancial material procedente de la Antigüedad clásica. El texto que conservamos es del siglo XIII, pero si el autor es Aymeric, la obra se debió componer entre el año 1126 y 1142. El comienzo de la prosa medieval viene impulsado por dos factores: el uso cada vez más creciente de la lengua vulgar en el verso y la necesidad de orden práctico en un principio de escribir fueros locales y documentos de poca trascendencia, que después revierte en el uso de la prosa vernácula. Por ello, no es de extrañar que el contenido de las primeras obras prosísticas
en romance se adscriben a la historiografía. En la literatura medieval española se inició con la historiografía de anales y crónicas. Posteriormente apareció el género didáctico o moralizante y finalmente surge la ficción a mediados del siglo XIII con traducciones de recopilaciones de exempla como el de Calila e Dimna y el libro de engaños y los asallamientos de las mujeres, cuyos orígenes están en la cuentística oriental, hindú, persa y árabe. En cuanto a las historias y fueros, simplemente cabe mencionar las tres obras importantes. La primera se llama Anales Toledanos Segundos. Fue compuesto por un mudéjar entre el año 1244 y 1250. Contiene la historia de la ciudad de Toledo. El segundo es el Fuero de Brihuega, de fecha hacia 1240. Destaca por su mayor riqueza léxica y sintáctica y por una lengua más ágil y madura. Este fuero es una recopilación de la historia del pueblo de Brihuega y también de los juicios en las cortes. En tercer lugar, tenemos el Fuero General de Navarra, de año 1250. Es más importante que los anteriores, ya que se supone un avance en cuanto a los procedimientos narrativos. Contiene relación cronológica de los pleitos y juicios que se celebraron en las Cortes de Navarra. En cuanto a las obras nómicas, la mayoría de las obras encuadradas en este apartado derivan del árabe y su transposición al castellano representa una versión más o menos libre de los originales. Además, gran número de textos hispánicos de esta índole guardan estrechas relaciones unos con otros, lo cual pudiera quizá explicarse por la comunidad de fuentes y por un influjo directo que tienen. Ejemplo de esto lo encontramos en la obra Las Flores de Filosofía, compuesta durante el reinado del Alfonso X y es un compendio abreviado del libro de los 100 capítulos, otra obra muy famosa. Luego tenemos la obra llamada 10 Mandamientos. Se escribieron en el primer tercio del siglo XIII y su autor es un fraile navarro. Esta obra entra propiamente en la didáctica eclesiástica. Se trata de un manual dirigido a las necesidades de los confesores. Otra obra importante se titula el Bonium, o también se llama Bocados de Oro. Es
un conjunto de sentencias de filósofos griegos, hindúes, latinos y árabes, inspirado en el libro de las sentencias de Abul Wafa Bashir Ben Fatik. El recurso estructural que se utiliza para unir el conjunto de sentencias es la ficción novelesca del viaje de un rey persa a la India en busca de la sabiduría. Este procedimiento es muy usual en la Edad Media para unir material didáctico y material narrativo. Otra obra de máxima excelencia es Poridad de Poridades. También se le conoce como Secreto de Secretos. Fue escrito a mediados del siglo XIII. Es una colección de normas morales y proverbios de procedencia árabe. Su parte fundamental está compuesta por preceptos y sentencias para aconsejar a los reyes en su gobierno. Otra obra de la misma índole y igual de famosa se titula El libro de los 100 capítulos. Solo tiene 50 a pesar del título. Es otra colección de sentencia de tono moral y político, pero tiene una novedad consistente en incorporar dentro de la literatura nómica algún apólogo, aunque sea simple y rudimentario. Otra obra muy famosa es El libro de los buenos proverbios. Apareció en la primera mitad del siglo XIII. Está compuesto por máximas atribuidas a filósofos griegos, latinos y árabes. Otra obra es El libro de los 12 sabios. Apareció ya hacia en el año 124 después de Cristo, en el que los sabios aconsejan a un joven rey. Es una muestra de los tratados para la educación de príncipes que proliferarán en épocas posteriores. Aunque sea de origen árabe, está relacionado con la modalidad europea de speculum principis. También tenemos muchas colecciones de los exempla. Los exempla son cuentos, historias y fábulas que, junto a los dichos de hombres famosos, que se llaman los sententiae, se utilizaban en los sermones. La recolección de los exempla y los sententiae se inició en la época clásica latina, incrementándose durante la Edad Media. Tenían como finalidad inmediata la de proporcionar un adecuado repertorio para los predicadores en las iglesias. La primera de estas colecciones que se compiló en España fue la Disciplina Clericalis. Apareció en el siglo XII. Escrito por un judío converso llamado
Pedro Alfonso. El contenido de los 33 apólogos que forman la obra pertenece a un repertorio internacional de cuentos populares e incluye también un gran número de motivos folclóricos, característica de la que participan todas las colecciones de Exempla. La obra gozó de gran popularidad en España, pero en el resto de Europa su divulgación fue incluso mucho más amplia. Luego tenemos el caso del libro de Kalila e Dimna. Se cree que fue traducido de una versión del árabe en el año 1251 por indicación del rey Alfonso X el Sabio. Es la primera manifestación del género narrativo que nos ocupa. Se trata de una colección de fábulas de la India, procedentes en gran parte del Panchatantra, del Mahabharata y de los cuentos de Jataka. Con respecto al original, el texto castellano tiene omisiones, pero añade materiales nuevos. Ya en el prólogo se confiesa el fin moral de la obra: mostrar el camino del bien y de la ciencia. Es de una moralidad práctica más que la religiosa. Este libro, valiéndose del artificio de los diálogos en torno a consejos y preguntas de un rey y un filósofo, va engarzando apólogos con personajes humanos y animales. Tiene la estructura de una caja china con un ensarto de cuentos dentro de los cuentos. La finalidad siempre ha sido didáctica. El infante don Fadrique, hermano del rey Alfonso X el Sabio, lo hizo traducir del árabe en el año 1253 con el título de Libro de los engaños y los asallamientos de las mujeres. Se trata de una obra de procedencia india, otra vez, pero la traducción se hizo de un original árabe perdido, con lo que el texto español es la versión más antigua que se conserva. Son 26 cuentos de marcado carácter misógino, por lo que se encuentran bastante cercanos a las colecciones francesas de Fabliaux. Otra obra se titula Libro de la vida de Balaam y del rey Josafat de la India. Es una versión cristiana de la leyenda de Buda, que se filtró a través del griego y del latín. La obra posee semejanzas con las colecciones de Exempla de origen oriental. El texto hispánico debió ser compuesto en el siglo XIII o XIV. Otra obra significativa es Historia de la doncella Teodor,
fue compuesta en la primera mitad del siglo XIII. Es una obra que se encuentra a caballo entre la literatura nómica y la didáctica. Deriva directamente o a través del latín, de las 1001 noches, y se basa en el método de preguntas y respuestas, ya que la esclava Teodor preserva su honor y libra de la ruina a su dueño mediante las respuestas concisas que da a todos los acertijos y preguntas prácticas que le proponen los hombres más sabios del reino. Por otra parte, tenemos la prosa en el reinado del Sancho IV. En esta época se continúan compilando fueros como el de Zamora y el de Salamanca. Sigue desarrollándose la literatura didáctica en sus distintas manifestaciones. Y la prosa histórico-narrativa obtiene un fuerte impulso con la gran conquista de ultramar. Nos ocupamos a continuación de las obras más características de esta época. En principio, la obra que acabamos de mencionar, titulada Gran Conquista del Ultramar. Está conservada en 3 manuscritos que no pertenecen a la época. El crítico Menéndez Pidal la considera de la época del Sancho IV. La obra es una enorme compilación de la historia de las cruzadas hasta el año 1271. Y esto se incluye en 1100 capítulos y puede ser calificada de una crónica novelada, ya que está muy lejos del rigor histórico. Se combinan pasajes totalmente irreales y fabulosos con otros que están dentro de lo real y lo posible. La mayor parte de la obra es una traducción de la Historia rerum in partibus transmarinis gestarorum, que es la historia de las cruzadas del Guillermo de Tiro, aunque no de su versión original, sino de una traducción francesa. Otras fuentes son la Chanson de Medianoche y la Conquista de Jerusalén. Intercaladas en el núcleo central hay prosificaciones de cantares de gesta relativas al ciclo de las cruzadas, que dan al libro un interés novelesco mayor del que tiene como crónica. La prosa en el siglo XIV, en líneas generales, incluye las categorías de obras didácticas, crónicas y prosa de ficción. Sin embargo, con el ascenso social de la burguesía, hace su aparición una nueva literatura de tono realista y satírica, que
pretende ser un reflejo directo de la vida ordinaria y que muestra enseñanzas de tipo práctico para enfrentarse a la vida. Otro aspecto que se refleja en la literatura de este siglo es el de la crisis de los ideales religiosos. La producción literaria se incrementa debido a una mayor demanda por parte del público. Por eso, de este siglo nos han llegado más obras que de los anteriores. Hacen su aparición fuertes personalidades literarias. El autor trata de manifestarse con personalidad propia, por lo que desaparece el anonimato precedente. Tenemos dos escritores de primer orden. El primero es don Juan Manuel y el canciller de Ayala. Estos dos autores representan una nueva aristocracia culta y cortesana. Dentro del marco de las obras didácticas y religiosas, tenemos el caso del autor Clemente Sánchez, quien escribió el libro de los ejemplos por ABC hacia el año 1400. En esta, él reúne 438 relatos que proceden de obras anteriores, dispuestos por orden alfabético en epígrafes como avaricia, blasfemia, castidad, etc. Luego tenemos el caso de otra obra muy famosa, el Libro de los Gatos. Quizá fue escrito en el siglo XIV, ya hacia finales, o en los años a principios del siglo XV. Contiene ejemplos de animales de variada procedencia, bestiarios y cuentos orientales, Esopo, etc. Se trata de una versión de las fábulas de Odón de Queritón, pero las moralejas son en su mayoría obra de un escritor español. La palabra gatos parece tener que entenderse en el sentido de embusteros e hipócritas, pues en la obra hay una fuerte sátira social dirigida a los poderosos de la Iglesia y el Estado. Ante el éxito que tuvieron estas traslaciones, surgieron un gran número de textos adscritos a este género que no parecen ser traducciones directas, al menos, de ningún original árabe. A principios del siglo XIV, la literatura sapiencial tanteó un nuevo camino con los Dichos de los Santos Padres, escrito por Pero López de Baeza, quien utiliza el esquema tradicional para introducir materiales cristianos. Entre sus características se cuentan: suelen poseer un prólogo que sirve como aglutinante combinador del conjunto. El origen de estas sentencias normalmente está motivado por algún tópico del tipo
reunión de sabios o viaje hasta las fuentes de la sabiduría o la mención al libro perdido y por fin hallado. Por cuestiones mnemotécnicas, estas sentencias suelen adoptar la forma de proverbios, aunque a veces aparecen a lo largo de un pequeño diálogo o de una anécdota. La sabiduría que pretenden transmitir estas colecciones es la aceptación voluntaria de lo inevitable. No se atribuyen las sentencias a sabios determinados y muy pocas de ellas son bíblicas. No hay ningún obstáculo en principio para que las mismas sentencias circulen en un contexto cristiano, árabe o judío. En las adaptaciones y nuevas compilaciones se percibe un mayor interés por temas de gobierno, convirtiéndose, por tanto, en un speculum principis. En el apartado de las obras históricas figuran las famosas crónicas. Durante el siglo XIV aparecen una serie de crónicas de los reinados individuales, empezando en el punto donde termina la estadía de España. Según el crítico Diamond, hizo más fácil sacar conclusiones y deducir consecuencias morales, abriéndose de este modo paso a la semblanza de tendencia moralizante en el siglo XV. Podemos recordar algunas obras históricas del siglo XIV, por ejemplo, del año 1344, titulada Gran Crónica de Alfonso XI. También aparecen obras en los campos científicos, hagiográficos, de viajes, reflexivos sobre la situación del ser humano, etc. Es decir, fue una época muy productiva e interesante con obras que invitan a indagar en profundidad. Muchas gracias.